Buenas tardes, somos de la Universidad San Juan Bautista, somos del grupo de administración turno-noche, octavo ciclo. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de la crisis financiera en Estados Unidos y cómo esta se llegó a convertir en un problema global y sobre todo qué medidas se está aplicando, ¿no? Para iniciar acerca de este tema, vamos a comentar un poco acerca de el objetivo de por sí que tiene esta investigación. Como primera instancia vamos a hablar que si bien es una larga historia de cómo empezó la crisis, como primera parte vamos a hablar que esa fue referida precisamente a las consecuencias que encontró la crisis económica en los países y que esto se llevó a cabo, ¿no? Vista desde una perspectiva espacial, la actual crisis internacional es sobre todo una gran crisis económica de Estados Unidos, difundida ampliamente en el ámbito mundial en un nivel muy incierto, cuya magnitud dependerá tanto del grado de exposición que estuvo en diferentes países y las regiones que generaron este fenómeno. Como las políticas defensivas e inclusive el aprovechamiento de nuevas ventanas de oportunidad abiertas para la propia crisis. Pero también es un colapso de orden internacional que engloba y cuestiona aspectos económicos, sociales, políticos, inclusive hasta institucionales. Que bueno, todo esto sea parte de la globalización por el cual Estados Unidos atravesó durante estos años. También vamos a hablar acerca de la enorme concentración del mismo capital que se generó, en la cual fue una gran aceleración en los flujos externos de la inversión pública y privada, destinadas a una última principalmente adquisición de títulos públicos y privados, ¿no? Tal es así que hubo una fuerte declinación de la inversión directa, en la cual se hace un gran incremento de compra externa de activos públicos en Estados Unidos. Este tipo de relación se extendió mucho más allá de los títulos como contaminados por los créditos hipotecarios sin pagar, o en este caso también teniendo una medida que se extiende, por ejemplo, a lo largo de toda la cadena de pagos, incapacidades para sobre todo conocer la localización de muchos de estos títulos. También tenemos que ver el tema de la banca comercial, que en el mercado estadounidense no tuvo de crisis hipotecaria, financiera y productiva, son más por las consecuencias del adicionamiento, del desplazamiento a enorme escala del capital. Sobre todo ese capital que fue internacional y que sobre todo se embarcó en los mercados hipotecarios, ¿no? Esto contribuyó a que Estados Unidos en estos tiempos se condujo a unos precios muchos más altos, ¿no?, de lo normal. Ante esta crisis se obtuvo por abrir diferentes mercados en otros países y por tal el fenómeno afectó negativamente, ¿no? No solamente al propio Estados Unidos, sino también a diferentes países que conforman esta parte de mercados y que sobre todo golpeó la economía. En Estados Unidos, en ese momento de su crisis, generó nuevas preocupaciones de los peligros de la inflación, sobre todo en primera instancia, y la deflación como segunda, ¿no? Con la sufrida de este último por la economía japonesa en la última década del siglo pasado, que fue en 2006, se puede ver claro que Estados Unidos y el mundo ha encontrado esa gran crisis y que afectará en un futuro, ¿no? Tanto a corto o mediano plazo, nuevas inversiones empresariales. Como a largo plazo podemos asumir que el enorme endeudamiento público y privado se debió mucho a un tema de gobierno.
Continuando con la exposición de mi compañera Carolina, bueno, la actual crisis financiera de Estados Unidos y sus repercusiones productivas e internacionales deben ser vistas como consecuencia de los procesos expuestos y como un factor fundamental de despliegue de los mismos en un nivel de profundidad y direccional abierto que puede dar un lugar a diferentes opciones económicas, sociales, políticas y especiales de desarrollo que afectan de manera sustancial al curso de la globalización. Como se ha expresado antes en el 2005, la primera etapa de la globalización culminó a principios de este siglo con la aparición de una crisis estructural histórica en el papel internacional de los Estados Unidos. Los primeros síntomas de ese cambio aparecieron durante la crisis de 2001 y 2002 y la repercusión ulterior que dio lugar a un gran cambio en las relaciones internacionales. Ascenso en China, India, Rusia, hubieron cambios en los términos de intercambio de un favor de los países de desarrollo, productores de bienes primarios y de transformación. Esto es todo. Le doy paso a mi compañera. A continuación voy a explicar cómo es que esta crisis afecta a lo que es diferentes países, incluyendo nuestro país, ¿no? Lo que es Perú. En sí es porque, bueno, Estados Unidos y Europa son los principales demandantes en sí de lo que son bienes y servicios del resto de países, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, está lo que es China. Ahora, si Estados Unidos y Europa compraran menos a lo que es el resto del mundo, eso producirá que se reduzcan los principales mercados, ¿no? Por ejemplo, en el 2009 la economía mundial experimentó una recesión sincronizada, es decir, una caída de la producción de un menos 0.5% en lo que es Estados Unidos. El Perú, luego de crecer en el 9.8% en el 2008, lo hizo solamente en 0.9% en el 2009. Como consecuencia, en América Latina, el resultado de la evolución del PBI fue del menos 1.7%. Y China, gracias al tamaño de su mercado interno, creció en un 9.2%, ¿no? En sí, en nuestro país afectaría por la pequeña economía que nosotros poseemos, ¿no? Es decir, lo que pasa en otros países también afectará a nuestro país. Por ello, la crisis actual configura un entorno externo desfavorable para el gobierno actual, a diferencia del contexto internacional favorable que enfrentaron nuestros presidentes, como lo fueron Toledo y Alan García, durante el periodo de auge de la economía mundial. Y por ello debe tenerse cautela en los incrementos en el gasto público, pues la solidez macroeconómica es nuestro principal amortiguador de los embates de la crisis. Las principales consecuencias de esta crisis en nuestro país sería el menor crecimiento económico, ya que serían menores las exportaciones, ¿no? Si bien es cierto, el oro viene aumentando de precio, así como el resto de metales y otros productos no tradicionales, se puede observar una disminución en la demanda. Ello se traduce en un menor crecimiento económico del Perú. Las empresas tienen menos utilidades y la recaudación tributaria disminuye, con lo cual el gasto público en un contexto de menores ingresos podría tender a reducirse, ¿no? En segundo plano tendríamos la mayor emisión de dólares, que seguirá inundando los mercados locales, de manera que es previsible una tendencia hacia la disminución del tipo de cambio. Por consiguiente, tendríamos lo que sería más complejo mantener la estabilidad macroeconómica, ya que el escenario externo será desfavorable, comparado con lo ocurrido entre los años 2002 y el 2008. Y por último, tendríamos la solidez macroeconómica del Perú, manifestada en un crecimiento económico mayor al 5% con estabilidad monetaria, disciplina fiscal y altos niveles de reservas. Es un factor que juega a favor del Perú, pues puede ser atractiva para hacer negocios, siempre y cuando la estabilidad política lo permita. La solidez macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente para enfrentar los problemas de exclusión de una gran cantidad de peruanos. Lo que pasa es que sin esa solidez no se puede enfrentar la problemática social, pues esta provee de los recursos para hacerlo. La creación de empleos por parte del sector privado y el funcionamiento adecuado de los programas sociales son claves. Invertir más y mejor en educación, salud, diseñar programas de reducción y alivio de la pobreza y desigualdad son parte del esfuerzo social que debe realizar el gobierno.
Ello requiere recursos cuya abundancia dependerá en gran parte de la evolución de la economía mundial. Continuando con el tema, yo les voy a hablar acerca o realizar un pequeño resumen de cómo realizaron o cómo reaccionaron los gobiernos. Bueno, con el objetivo de evitar un descalabro similar a lo ocurrido durante la Gran Depresión de los años 30 del siglo anterior, los gobiernos implementaron programas de estímulo económico, es decir, incrementos en el gasto público con el objetivo de reavivar la economía, dado que el sistema financiero no funcionaba y por tanto el consumo y la inversión privada y motores de crecimiento mostraban disminuciones históricas. La solución fue mayor gasto público ante el menor gasto privado. El problema es cómo financiaron el mayor gasto, y es aquí donde la solidez o la debilidad macroeconómica entran en juego, pues el punto de partida sí importa. Mientras que los gobiernos de Estados Unidos y de algunos países de la eurozona, como Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia, se endeudaron para financiar los mencionados programas en circunstancias en las que niveles de deuda ya eran altos. Mientras el Perú no requirió hacerlo, pues tenían ahorros, que eran superávits fiscales, del 2016 hasta el 2008. La prudencia fiscal rindió sus frutos. En términos simples, los bancos centrales y los gobiernos fueron al rescate, los primeros emitiendo dólares y euros, que vienen a ser préstamos de los bancos centrales a los gobiernos, y los segundos gastándolos de modo que el mayor gasto público reemplazara temporalmente al menor gasto privado. Ello permitió una recuperación desde la demanda en el 2016, que no era sostenible, pues el mecanismo no podía continuar, pero que sí otorgaba tiempo para enfrentar los problemas del sistema financiero, tarea que no se hizo. Por esa razón, el año 2010 mostró una ligera recuperación, aunque no sostenible. En ese año, el PBI mundial creció en 5.2%, mientras que el de Estados Unidos lo hizo en 3.0% y el de la eurozona en 1.9%. La aparente recuperación económica mundial estuvo liderada por las economías emergentes, que crecieron en 7.3%, mientras que las avanzadas lo hicieron en 3.2%. De esta manera, hacia el 2011, la capacidad de repago de las deudas de los gobiernos se redujo y los acreedores comenzaron a dudar de los préstamos realizados de los gobiernos. En Estados Unidos, es necesaria la aprobación por parte del Congreso para que el gobierno siga endeudándose, es decir, cuando la deuda llega al límite establecido, el Congreso tiene que aprobar la ampliación del techo de la deuda. Sin embargo, aquí comenzó un problema político, pues en una de las cámaras tiene mayoría el Partido Republicano, mientras que en la otra lo tiene el Partido Demócrata, del cual es miembro el actual presidente Barack Obama, candidato a la reelección en noviembre del año pasado. Luego de días de intensa negociación política se llegó a un acuerdo, que era aumentar el límite de la deuda a cambio de reducciones en el gasto público. Eso nomás, pues, ¿no? La deuda pública como proporción del PBI era del 100% y de 150% si agregamos la deuda del sector privado, y el plan de consolidación fiscal no fue percibido como suficiente. A modo de comparación, en el caso peruano, la deuda pública asciende al 21% del PBI. El Perú tiene mayor capacidad de repago que los Estados Unidos. Sin embargo, endeudarse más no soluciona el problema, a menos que la economía crezca más, de modo de tener los recursos para el repago. De ahí que la relación entre la deuda y el PBI sea clave. Mientras más crezca la economía, mayor recaudación logra el gobierno, pues las empresas tienen más utilidades, pero si las familias en Estados Unidos están con altos niveles de endeudamiento, no pueden gastar y con ello incentivar la demanda. Por eso la economía crece menos y el gobierno recauda menos y reduce su probabilidad de pago de deuda. Buenas noches, profesor Norman. Quien le habla es Gustavo Sobrino y le voy a explicar cómo una crisis nacional se convirtió en una crisis global.
La globalización estrechó los lazos financieros de Estados Unidos con otras economías, sobre todo con la Unión Europea y Japón. Desde el estallido de la crisis hipotecaria de Estados Unidos hasta el 2008, año en que esta última se convirtió en una crisis financiera general, esa crisis, como una gripe, se ha venido contagiándose en los principales mercados financieros y el sistema financiero del mundo, provocando fluctuaciones financieras y restricciones crediticias a escala global. Las llamadas invenciones financieras desempeñaron un rol clave para agravar la crisis. Del 2002 al 2006 se registró una prosperidad sin precedentes en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. El precio de las viviendas se elevó continuamente y un gran número de personas con bajo ingreso y un mal historial de morosidad se incorporaron al ejército de compradores de pisos, pidiendo prestada una gran cantidad de dinero a los bancos. Las instituciones prestatarias, insatisfechas con esto, concedieron la creencia a las compañías tipo Fannie Mae y Freddie Mac, que mediante la securitización de los préstamos hipotecarios los revendieron a los inversionistas de otros países. La securitización de los préstamos, considerada como una invención financiera para aliviar los riesgos, contribuyó a extenderse los préstamos hipotecarios. Como consecuencia, los activos tóxicos también se propagaron en el sector. Para entender mejor qué desencadenó esta crisis, hemos elaborado una línea de tiempo, en la cual en el 2000 ocurre la crisis dot-com, donde colapsan empresas de Internet. En el 2002, George Bush pide ayuda al sector privado para el financiamiento hipotecario. En el 2003, la Fed inició una subida de tasas de interés de 1%. En el 2005, la tasa de interés se incrementó a 3%. En el 2006, la tasa de interés incrementa a 5.5% y en el 2008, Lehman Brothers se declara la quiebra. Bueno, con todo esto nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. Espero que les haya servido esta información que hemos recaudado para ustedes. Hasta luego.